vamos a saber cómo localizar en una frase, en una oración, cómo localizar el sujeto. Normalmente nosotros, cuando estábamos en primaria, seguro que os han dicho que lo primero era buscar al verbo. El verbo son pues aquellas palabras, ¿no?, que indican una acción, algo que hacemos: reír, jugar, dormir, saltar, comer. Entonces, en este caso, nuestro verbo va a ser come, que es del verbo comer. Este aquí es el verbo. Y lo que hacíamos normalmente era buscar en el verbo, preguntarle, ¿no? Para buscar el sujeto le preguntábamos ¿quién? O ¿quiénes? O si era un objeto, ¿qué? En este caso decimos ¿quién come patatas? Y entonces lo normal es que decíamos el que come patatas, ¿no? ¿Quién es la persona o quién es el que hace esta acción de comer? Pues era Juan. Y aquí en secundaria, aquí pondríamos sujeto, pero aquí vamos a poner así: sintagma nominal, porque la palabra importante es un sustantivo, una rayita, sujeto. Y el resto, con el verbo siempre va a ser un sintagma verbal, porque la palabra importante es el verbo, predicado. Esto que hemos aprendido desde siempre, esto del quién, del quiénes, la verdad es que no siempre, por eso os pongo aquí esto de cuidado, no siempre va a salir bien. Hay frases en las que al preguntar este quién o quiénes no me va a responder, me va a parecer algo extraño, no va a tener mucho sentido. Entonces, mucho cuidado con este quiénes, porque no siempre va a valer. En algún momento sí que puede valer, nos va a servir, pero en otros cuidado, porque no nos va a decir quién es el sujeto. Decíamos que no siempre lo que nosotros sabíamos de quién o quiénes, había que tener cuidado, no siempre va a funcionar. Entonces lo que vamos a hacer va a ser aprender a averiguar, a conocer, localizar el sujeto de una oración de una manera infalible, que siempre nos va a dar bien cuál es el trozo que es el sujeto. Para ello, lo primero era buscar el verbo. En esta frase tenemos aquí, pues, gustan, ¿no?, que es del verbo gustar. Ese es el verbo. Y lo que vamos a hacer, que es lo que vamos a aprender hoy, es que al verbo le vamos a cambiar de número. Es decir, de estar en singular le pasamos a plural, o de plural a singular. Aquí, en este caso, gustan son muchos, están en plural. Entonces yo lo voy a escribir en singular, que sería que gusta, que es una cosa, ¿no? Lo paso a singular. Y ahora tengo que ver yo, en la frase que me han dado a mí, esta de me gustan las naranjas, si yo digo que gusta, la voy a volver a decir, pero voy a ver que voy a tener que cambiar algún trozo de esa frase. Cuando yo digo gusta, yo puedo venir y decir, yo puedo poner que me gusta, pero claro, ya no voy a poder decir que lo que me gustan son las naranjas. Esto lo voy a tener que cambiar y voy a tener que decir que me gusta la naranja en singular. Entonces, cuando yo he cambiado el verbo, le paso de plural a singular, la frase, cuando yo la digo, me obliga a que un trozo, las naranjas, le tengo que cambiar. Entonces, al trozo que yo he tenido que cambiar, a ese trozo, ese va a ser nuestro sujeto. Es un truco, es la manera infalible de decir, este va a ser mi sintagma nominal, las naranjas, va a ser el sujeto de mi oración. Es un truco infalible. Vamos a analizar otra frase, otra oración, y lo vamos a hacer no preguntando al verbo, que es lo primero que hay que hacer, ¿no? Buscar el verbo, eso de quién o quiénes o qué, sino que lo que vamos a hacer va a ser utilizar esto que hemos aprendido de localizar el verbo y cambiarle, si está en singular a plural o si está en plural a singular. Entonces, en esta frase, la niña juega en el parque. ¿Cuál es el verbo, la acción que se hace? Pues la niña lo que hace es jugar, la niña juega. Este va a ser nuestro verbo. Y hemos dicho que le vamos a transformar. Juega es una persona, ¿no? Pues vamos a poner que son muchas. En vez de juega, vamos a poner que son varios, entonces sería juegan. Y ahora vamos a decir la frase
y vamos a ver qué es lo que yo tengo que cambiar. Si yo digo la niña juegan en el parque, suena muy raro. Yo, para que suene bien esta frase, para que tenga la concordancia, que es como se llama esto que estamos haciendo, lo que yo tengo que poner es, como son muchas, voy a tener que poner las niñas. Lo que yo tengo que cambiar es, en vez de la niña, como son muchas, que he cambiado aquí, lo he cambiado a plural, las niñas es lo que también tengo que cambiar para que haya la concordancia. Y yo sí que puedo decir, las niñas juegan en el parque. Entonces, ese trozo que tenemos aquí, la niña, esto sería el sujeto. Para analizar esta oración, todo esto que he escrito anteriormente es algo que tengo que hacer yo en un papel en sucio, ¿no? O en mi cabeza, para saber cuál es el sujeto. Una vez que yo hago esto y sé que el sujeto, al cambiar juega por juegan, no puedo decir la niña, serán las niñas, lo que tengo que hacer es la niña, que es la parte que cambiaba, a las niñas, tengo que poner así, sintagma nominal, sujeto. Y el resto, desde el verbo, sintagma verbal, predicado.